Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, en el cual nos quedamos pendiente en el tema de evaluación del hombro. Entonces, vamos a continuar porque es bastante interesante. Entonces, habíamos mencionado algo muy importante y es que para poder evaluar el hombro vamos a requerir de hacer varias pruebas y después volver a volver a retomar un poquito el tema de un algoritmo que estamos usando para poderles determinar en dónde vamos a situar a la patología, ¿no? Entonces estábamos viendo de manera, bueno, vamos a regresarnos muy brevemente a nuestro test, a nuestro diagrama, en el cual prácticamente lo que hacemos es lo siguiente. Si nosotros hacemos Aquí está. Si nosotros hacemos las pruebas de Job o la tabacía y nos da positiva, NIR positivo y nos da dolor en la zona anterior, Hawking, todas estas pruebas nos dan positivas, estaremos pensando en un pinzamiento externo. Eh, Hacemos unas pruebas. Si dan negativas, podemos pensar en un pinzamiento primario. Y ya haríamos una última prueba que se llama la test de lata llena para confirmar que es una patología dada por el manguito de los rotadores. Es decir, que nuestro pinzamiento o la sintomatología del pinzamiento de hombro, más que nada está brindada ahora sí, o la causa primordial es la patología del manguito de los rotadores. Ya habíamos visto todos estos tests. Nos hace falta ver el full can o la lata llena, pero realmente está bastante sencilla, lo vamos a ver en unos momentos. Lo que nos interesaba es qué pasa cuando hay ciertos tests que son negativos, luego positivos, y estábamos hablando sobre pinzamientos posteriores superiores internos, que a su vez son considerados como pinzamientos secundarios, es decir, hay patologías en las cuales propiamente no es una lesión del manguito de los rotadores los que está causando la sintomatología del pinzamiento, sino más bien va a ser una disquinesia escapular, una inestabilidad de hombro, una lesión de bíceps, como una SLAP o una patología de bíceps, o una disminución de la articulación, perdón, una disminución de la rotación interna de la articulación glenohumeral, la que puede estar causando justamente un pinzamiento secundario. Entonces, nosotros ya habíamos visto todos estos tests, habíamos visto el test de recolocación, el test de liberación, ya vimos lo que es el test de SAT y ya vimos el test de retracción escapular y ahora vamos a ver los test de inestabilidad. O sea, cómo saber que mi hombro es inestable o puede estar causándome síntomas de pinzamiento debido a esta inestabilidad. Entonces nos regresamos a nuestra diapositiva. Entonces vemos una recapitulación de lo que es el SAT o el test de disquinesia escapular. Luego tenemos el test de retracción escapular. Y aquí llegamos a la parte donde son los test de inestabilidad, que son realmente sencillos, ya de alguna manera los hemos visto. El primero es el test de aprehensión, en el cual solamente colocamos el hombro al paciente en decúbito supino, hacemos rotación externa y el paciente nos debe de mencionar si eso le provoca dolor. Y luego tenemos el test de recolocación, en el cual nosotros hacemos una presión sobre lo que es la cabeza del húmero. En este caso, si el dolor disminuye, es considerado el test positivo y ¿por qué es considerado positivo para un hombro inestable? Porque lo que estamos haciendo es colocando otra vez en su lugar a la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea y por lo tanto, al momento de que nosotros reacomodamos, en teoría, ese hombro se está posicionando en la posición correcta, eh, dándonos a entender que el problema es ligamentario o el problema está más que nada en la inestabilidad del hombro. ¿Mm? Luego, bien. Luego tenemos otros test que no los vimos propiamente o que no están en el diagrama, pero que son bastante interesantes de llevar a cabo. Los vamos a ver muy brevemente. Este test se llama carga y movimiento o load and shift, o carga y cambio, en el cual lo que vamos a hacer
es paciente, se encuentra en sedestación. Vamos a palpar lo que es la cabeza humeral. Una mano se encuentra sobre lo que es el trapecio. Y lo que vamos a hacer es centrar la cabeza humeral. Ajá, entonces lo que hacemos es centramos la cabeza humeral. Aquí tenemos el hombro, ahora sí, perdón, la cabeza del húmero, y el paciente, la mayoría de nosotros pues tiene un poquito el hombro hacia abajo, es normal. Entonces lo que hacemos es subimos, pero para evitar una compensación justamente sobre lo que son los trapecios, lo que hace es que una mano bloquea, una mano fija y en la medida de lo posible, vean, de esta manera ya sube más que nada el húmero propiamente. Al momento de que hacemos eso, centramos la cabeza humeral, ahora lo que tenemos que hacer es desplazarlo o generar cambios, ya sea hacia adelante o hacia posterior. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar con este test? Pues bueno, este test se considera positivo si se reproducen los síntomas al momento de que estamos desplazando la cabeza humeral hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si el paciente te dice, oye, ¿sabes qué? Cuando me empujas hacia adelante, me duele, siento esta compresión, siento los síntomas del paciente, prácticamente más que nada dolor, pues entonces consideramos que el test es positivo. Ahora, ¿cómo sé qué tanta traslación debo de hacer? O sea, ¿qué tanto tengo que estar moviendo al húmero? Nos dice que aproximadamente el húmero se va a desplazar, al menos anteriormente, un 25%, mientras que de la parte posterior un 50% se considera normal. La verdad es que de repente es un poco complicado llegar a medir, pues estoy haciendo una traslación del 25%, estoy haciendo una traslación del 50%. En ocasiones es un poco complicado, entonces, más que nada lo que vamos a hacer es estar comparando con el MIT, con la otra extremidad, para ver qué tanto desplazamiento estoy obteniendo de uno y del otro, para pues justamente tener esta comparación. En cuanto a la traslación, se llega a mencionar que si bueno, es ese, prácticamente, digamos que es eso. Hay que tener cuidado con este test porque si el paciente tiene antecedente de estar generando luxaciones frecuentes o subluxaciones, no debemos de forzar la traslación tanto anterior o posterior porque justamente lo que vamos a provocar es una subluxación y la verdad es que no deseamos eso. Entonces, solamente tomar en cuenta que el paciente con un hombro ya con antecedente de luxaciones, este tipo de test hay que tenerle cuidado, no trasladarlo tanto, sino solamente buscar que se reproduzca el dolor. Otro test que es, creo, muy indispensable para nosotros, que tal vez el otro sea más complicado y a veces no podemos medir las traslaciones, pero este es excelente porque es muy, muy sencillo y nos va a permitir dilucidar si el paciente tiene justamente una estabilidad de hombro provocada por una subluxación o por una luxación, y es bastante sencilla. El test se llama el signo de sulcus, y en este signo de sulcus lo que vamos a hacer es el paciente está en bipedestación, de preferencia en sedestación, y lo único que vamos a hacer es hacer una toma distal de lo que es el húmero, prácticamente sobre la articulación del codo, y lo que vamos a hacer es una tracción. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, es positivo cuando nosotros observamos justamente que hay un espacio que se ve o que se observa, o sea, la cabeza humeral se deprime demasiado, se alcanza a ver un surco sobre lo que es la articulación acromioclavicular y glenohumeral, se observa ese surco y cuando se observa ese surco es positivo. En algunos pacientes hay dolor, en algunos otros no hay dolor. Y este surco es bilateral, es decir, es en ambas extremidades. No se considera positivo porque sería considerada como la laxitud normal de ese paciente, entonces pues no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Ahora, aquí vamos a ver lo que es el signo de sulcus positivo para que podamos observarlo. Veamos cómo en esta fotografía del lado izquierdo podemos observar, está excelente porque justamente este paciente tiene un lunar, que estoy aquí marcando, en el cual nos va a permitir ver la diferencia, y qué tanto se está desplazando ese húmero.
Vean que aquí solamente el fisio o el clínico está tomando el húmero de la parte distal, no se ve nada, pero ahora va a ser la maniobra en la cual se hace una tracción eh, descendente y observen de dónde ha pasado ese lunar y se está observando el surco que les mencionaba, además de que la articulación acromioclavicular pues la observo mucho mejor. Este tipo de surco es algo que no se debe de ver. En teoría, este lunar no debió de haberse desplazado tanto, sino debió de haberse quedado en su lugar. Esto nos está hablando de que ese hombro está inestable. Si este hombro está inestable, pues puede ser que la misma inestabilidad pueda estar provocando sintomatología de pinzamiento. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya tendríamos que ir a la historia clínica del paciente y confirmar estos datos, ¿no? Y pues bueno, por último, vamos a checar este test de inestabilidad, que en lo personal creo que sí funciona, pero ya llevándolo a la práctica en ocasiones puede ser un poco, no digo que complicado, pero nos puede llegar a dar un poco de miedo porque lo que estamos buscando es un sonido en particular, un crack, como de alguna manera estar provocando una subluxación y al mismo tiempo estarla reduciendo con esta maniobra. Entonces, por eso creo que si lo amerita el paciente, o sea, que signo de sulcus no te haya dado esa inestabilidad y el paciente, pues tú consideres que la inestabilidad no es tan fuerte, lo puedes aplicar, si no, nos abstendríamos de ella. ¿Cómo se hace? Bueno, esta maniobra se llama la maniobra de Maniasi o Manishi. Primero vamos a aducir el hombro a 70 grados, como lo estamos viendo acá. Hacemos una rotación interna de hombro y hacemos una presión hacia posterior. Para ello, observen que el paciente se encuentra en sedestación. Una mano del fisioterapeuta se encuentra sobre lo que es el trapecio, otra mano está sobre lo que es el antebrazo, codo está flexionado y en esta posición ya tengo al hombro en aducción, rotación interna y aquí lo que voy a hacer es una tracción. ¡Pum! Tracciono. Posterior a esa tracción, ahora voy a llevar el hombro hacia una abducción y una rotación externa como lo están observando acá. Ah, entonces, hacemos una abducción y hacemos una rotación externa. ¿Cuándo va a ser positivo? Va a ser positivo cuando se escuche ese clac mientras se da el movimiento. Entonces, vean, ¿por qué les digo que es como que hay que tomarlo en pincitas? Porque como les menciono, se provoca una subluxación. Lo que estamos haciendo con esta posición es colocar al hombro en una situación de inestabilidad. Se tracciona, se decoapta y lo que vamos a hacer con la abducción y la rotación externa es volver a coaptar ese húmero a su articulación. Entonces, bueno, al menos yo no, por el momento no es que no me haya atrevido, pero no ha surgido la necesidad de hacer este tipo de maniobras, debido a que con los otros test que mencionamos, no hay necesidad de, de provocar una subluxación cuando ya nos están dando positivo. Entonces, si los otros test ya nos están dando positivo, no hay necesidad de llegar a esta maniobra. Sin embargo, les digo, hay ocasiones en las que tal vez lo llega a meritar si estamos viendo que los otros test no están dando positivos y pues queremos salir de dudas. Pues bueno, entonces volvemos otra vez a nuestro diagrama y nosotros hacemos, vean, el test de recolocación, el test de liberación nos dieron positivos. Pensamos en un pensamiento secundario y si nosotros ahora hacemos estos test de laxitud, que son los que acabamos de ver, ah, nos están indicando que nuestros síntomas de pinzamiento pueden estar generados por la inestabilidad. Ahora vamos a ver algunos test que nos pueden estar indicando cuando el paciente tiene una tendinopatía del bíceps o una lesión en SLAP. Bien. El primer test se llama el speed test. En este speed test es bastante interesante porque lo que vamos a hacer es poner al paciente ya sea en sedestación o en bipedestación.
comodidad muchas veces tanto del fisioterapeuta como del paciente, lo recomendable es que esté en sedestación. Lo que hacemos es una flexión de hombro a 90 grados con supinación de lo que es el antebrazo, codo extendido, y vamos a aplicar una resistencia. Lo único que le vamos a pedir al paciente es que no deje que nosotros lo empujemos hacia abajo o que nos empuje él hacia arriba, como quieran. Y se va a considerar el test positivo si hay dolor, pero más exactamente si el paciente te dice que hay un dolor en la corredera bicipital. O sea, acá, por esta zona. Esto ya nos estaría indicando, como les digo, este test nos estaría indicando una posible tendinopatía del bíceps. Luego seguimos con la otra, con el otro test que se llama el test de carga de bíceps número 2, en el cual vamos a tratar de, como su nombre lo dice, cargar a ese bíceps. Para esto le vamos a pedir al paciente que esté en decúbito supino. Vamos a llevar el hombro a unos 120 grados de abducción, más o menos 120 grados de abducción. Eh, de aquí hacemos una flexión de codo y lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que trate con su mano de tocar su cabeza y nosotros le ofreceremos resistencia. Y es positivo este test si refiere dolor justamente sobre la zona de la corredera bicipital o posiblemente será positivo cuando hay una tendinopatía en la inserción del bíceps. Mm, ahí está. Otro test que nos va a ayudar, pero en este caso vamos a poder detectar lesiones en SLAP. Una lesión en SLAP es, en pocas palabras, una lesión del rodete glenoideo. Estas lesiones del rodete glenoideo, en muchas ocasiones, el traumatólogo al detectarlas las quiere justamente operar inmediatamente. Sin embargo, hay algunas investigaciones que mencionan que terapia física es lo ideal en un principio para después ver si es necesaria justamente la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, este test es el test de Jergenson, en el cual lo que nosotros vamos a checar es si hay una ruptura del ligamento transverso del húmero. En esta imagen me gusta mucho porque podemos alcanzar a observar al húmero, a la escápula, tenemos los ligamentos, tenemos el ligamento coracoacromial, eh, tenemos la bursa y aquí justamente observen que tenemos una vaina tendinosa en el cual está pasando por el ligamento transverso, en el cual esta vaina está protegiendo al tendón de la cabeza larga del bíceps. Ahora, el test de Jergenson lo que va a tratar de ayudarnos a ver es si justamente este ligamento se encuentra roto. Si se encuentra roto, en teoría nos va a dar justamente una tendinopatía de lo que es el bíceps, o también nos puede estar indicando que esta misma ruptura que aquí que encuentro en el húmero puede estarse aplicando en el rodete glenoideo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Paciente igual, bipedestación o sedestación. Lo que hago es flexionar codo, hombro en posición neutra, localizo la corredera bicipital. Al momento de que localice la corredera bicipital, yo le pido a mi paciente que lleve la mano o la muñeca más bien, perdón, a pronación. Vean cómo está en pronación. Y de este punto le pido al paciente que me empuje a supinación, que lleve ese pulgar hacia afuera. El test se va a considerar positivo cuando hay dolor sobre esta zona, pero todavía mucho más interesante es que si al momento de que yo estoy haciendo esta supinación, yo estoy percibiendo un pop, un desplazamiento del tendón, o sea, recuerden, imagínense, aquí está el tendón, aquí está mi dedo, lo que yo voy a sentir es esto, o sea, cómo el tendón está brincando. ¿Por qué? Porque ese ligamento transverso no me está ayudando a fijar ese tendón. Entonces, se desplaza ese tendón de la corredera bicipital. Y esto justamente me puede estar indicando un desgarre del ligamento transverso humeral eh, y posiblemente también una tendinopatía del bíceps. Y si no hay ese pop, si no hay esa sensación de que se desplaza el tendón, pues es
una lesión tendinosa o puede ser una lesión en SLAP. Hay otros test que podemos llegar a hacer. Estos tal vez no sean tan comunes en el sentido de que los hagamos, pero la ventaja es que nos van a estar dando alguna idea sobre una lesión propiamente en SLAP, ¿ok? Pero bueno, ya llegado a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa para mencionar en concreto qué es una lesión en SLAP. Muy bien, esta es una lesión en SLAP, o bueno, ahorita les enseño bien, ahí está. Ahora, ¿qué es una lesión en SLAP? Una lesión en SLAP, por sus siglas en inglés, es una lesión de que va de la parte superior hacia, bueno, parte superior del labrum y que va de anterior hacia posterior, o superior labrum anterior to posterior, ¿no? Bueno, es decir, que el labrum, justamente el rodete glenoideo, ha sufrido una lesión en su parte superior y que va esta lesión desde la parte anterior hasta la parte posterior. Esta es una imagen en la que vamos a alcanzar a ver mucho mejor o a entender. Tenemos la cabeza del húmero, aquí tenemos lo que es la fosa glenoidea, aquí tenemos el tendón del bíceps, ¿ah? Y quiero que vean esto como el tendón del bíceps llega un poco a confundirse con el rodete glenoideo. Este tendón del bíceps, recuerden que se inserta, se origina, perdón, en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, entonces viene siendo a este punto. Pero también observen cómo prácticamente el labrum va a confundirse un poquito con el tendón. Es decir, que tanto el tendón del bíceps como el labrum le van a brindar también cierta estabilidad a ese hombro. Ahora, la lesión del labrum va a ir desde este punto hasta acá, hacia su parte posterior. Entonces, ¿por qué se llega a dar esta situación de la lesión del SLAP? Pues bueno, se debe esencialmente al menos deportivamente, a aquellos lanzamientos que están arriba de la cabeza. Entonces, lanzamientos en los cuales se haga una rotación externa constantemente, rotaciones externas, pues van a someter a lo que es la porción del bíceps a una tensión excesiva, permitiendo de alguna manera que posiblemente esta tensión se traslade hacia el rodete glenoideo, no haciendo una buena fricción y rompiéndose o generando algunas pequeñas fisuras. Lo importante que debemos de entender de esta lesión en SLAP es que el mecanismo de lesión es a través de al menos en el deportista, va a ser lanzamientos o movimientos repetitivos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque de la manera en cómo nosotros justamente vamos a permitir a que el paciente o mejorar su rehabilitación de este paciente, va a ser disminuyendo tanto la carga, pero al mismo tiempo, después de haber disminuido la carga de nuestros pacientes, debemos de fortalecer todo el complejo de lo que es la articulación del hombro y no solamente centrarnos propiamente en el bíceps o en el manguito de los rotadores, sino tenemos que ver todo el complejo de lo que es la musculatura del hombro para poder justamente ayudar a estos pacientes a salir adelante de su lesión en SLAP. Ajá, entonces, esa es una lesión en SLAP. Pero fue bastante breve lo que vimos, pero creo que es suficiente o por el momento lo justo. Vamos a continuar. Bien, entonces ahora sí, regresando a nuestros test, nosotros vamos a ver ahora una batería o una serie de pruebas que si esta serie de pruebas nos dan positivas, estaríamos pensando más en una lesión justamente en SLAP y tal vez no tanto en una tendinopatía. Lo que vamos a hacer en este caso, en el primer test, es pedirle al paciente como si quisiera lanzar un gancho. Fuera un boxeador y quisiera lanzar un gancho. Lo que nosotros vamos a hacer
es poner resistencia en todo ese rango de movimiento. Aquí, de nuevo, paciente en supino o en sedestación, hombro en posición neutra, codo flexionado a 90 grados, y de aquí que lance ese gancho. En todo el recorrido debemos de notar que hace resistencia. Se considera positivo si hay dolor en la parte anterior del hombro o hay un pop, o sensación de que brinca algo dentro de la articulación. Después vamos a palpar lo que es la corredera bicipital. Y si hay dolor o hay cierta rigidez en esa corredera bicipital, se va a considerar positivo. Ahora, esta palpación, si se dan cuenta, es igual. Una posición en la que el hombre está en posición neutra, codo a 90 grados, todo muy bien, ¿no? Este, aunque ojo con esta palpación. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos dice que palpemos la corredera bicipital. Si palpamos la corredera bicipital, claramente estamos palpando al tendón largo del bíceps. No palpamos como tal al rodete glenoideo. Entonces, lo que nos ayudaría a esta prueba o esta palpación es nada más a confirmar si el paciente tiene dolor sobre ese tendón. Algo muy importante que deben de recordar es que cuando nosotros usamos la palpación propiamente no es un diagnóstico o no es un método diagnóstico fiable. Sin embargo, hay algo que se llaman signos de confirmación. Y estos signos de confirmación, como su nombre nos dice, nos están indicando que nuestras sospechas son correctas o están confirmando nuestra hipótesis. Y estos signos de confirmación por lo general se dan justamente a través de la palpación. Y esto que hacemos al palpar o al tocar el tendón largo del bíceps es considerado un signo de confirmación. Entonces, al menos esta prueba, a pesar de que dice que sea la número 2, considérenla como la última prueba a realizar en, en un paciente. O sea, haces otras pruebas y ya después de eso palpas, confirmas todo lo que ya anteriormente hiciste. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? En una situación ya un poquito más práctica, en ocasiones se nos puede ir y no pasa nada si palpas primero o si palpas en medio, o sea, en medio de las pruebas. Al final de cuentas, lo importante es que sepas que los signos al usar la herramienta de palpación, estás eh, utilizando signos de confirmación y no tanto una palpación como un método diagnóstico. Otra prueba, siguiendo, es la de test de resistencia en flexión en supino. La verdad es que muchos pacientes no van a poder hacer esta prueba. ¿Por qué? Entonces les pregunto, ¿por qué creen que algunos pacientes no van a poder realizar esa prueba? Pues bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Un paciente con una lesión en SLAP o una tendinopatía del bíceps muy raramente te va a permitir llegar hasta 180 grados de flexión de hombro y además a partir de eso pedirle que levante sus brazos. O sea, todo está más complicado. Bien, entonces, como les comentaba, la verdad es que es complicado que un paciente te lo permita. Entonces es positivo. Bueno, perdón. Antes no les he explicado de qué trata la prueba. Paciente se va a colocar en decúbito supino con ambas extremidades superiores en flexión de 180 grados. Las manos tienen que ir en supinación. Ya inmediatamente eso nos da una rotación interna de lo que es el hombro, al menos en esta posición. Y lo que tenemos que hacer es pedirle que nos haga una elevación de los brazos. Obviamente nosotros vamos a poner resistencia y si hay dolor es positivo. Sin embargo, les digo, esta prueba carece de claras ventajas, ¿no? Debido a que muchos de los pacientes no nos las van a permitir, no nos las van a tolerar. Simplemente, entonces mejor usamos las otras.
Ahora, entonces, venimos acá y ya hicimos el test de speed, que era este. Ya hicimos el de la carga del bíceps. El de O'Brien no lo vimos, pero realmente con el test de Jergenson podemos cambiarlo. Tenemos también la batería en el cual hacemos como el gancho y la palpación de la corredera bicipital. Y tenemos este de flexión en supino, que la verdad no es muy recomendable, pero bueno, yo realmente recomendaría que usaran el test de Jergenson, el test de Speed y el test de la carga de bíceps. Son suficientes como para determinar si hay alguna lesión en el bíceps propiamente. Ahora, nos queda una última, que es un déficit de rotación interna glenohumeral. Con eso ya habremos terminado nuestro diagrama y determinar si alguna de las patologías pues es justamente causante del pinzamiento. Entonces, como su nombre ya nos lo está indicando, el déficit de rotación interna glenohumeral, o también llamado por sus siglas GIRD, es una adaptación específica deportiva de las estructuras posteriores del hombro. Entonces, sobre todo en los beisbolistas, como constantemente están llevando a su hombro a una máxima rotación externa con una abducción, terminan por, como su nombre, como los acabo de mencionar, esta sobrecarga permite adaptarse de tal manera al manguito de los rotadores que hay una constante sobreactivación de la rotación externa. Entonces, al haber una constante rotación externa sobre ese manguito de los rotadores, se han descrito diferentes teorías que pueden explicar por qué hay un déficit de rotación interna. Bueno, bueno, esencialmente recuerden, como hay mucha rotación externa, no permite una rotación interna. Y aunque uno pueda pensar, bueno, pues esto que tiene de malo, lo malo es que recuerden que los excesos siempre en el cuerpo humano nunca van a ser buenos y van a terminar por disparando ciertas molestias, cierto dolor o ciertas lesiones. Entonces siempre debe de haber este equilibrio. La primera teoría por la cual se da este déficit de rotación interna es porque debido a los movimientos excesivos se genera una contractura, una especie de contractura de la cápsula posterior. Recuerden que no es tanto como bueno, sí, aquí sí podríamos decirle una contractura, porque estamos hablando de la cápsula, no estamos hablando del músculo. Entonces, la cápsula posterior se contractura o se acorta, no tiene esta flexibilidad que antes tenía, y por ende hay más rotación externa, pero se pierde la flexibilidad, lo cual a su vez, como no tiene este equilibrio entre externo e interno, se genera estas molestias y se puede generar síntomas de pinzamiento subacromial. La segunda teoría es que el déficit se desarrolla como una adaptación en los primeros años del lanzamiento por arriba de la cabeza. Entonces hay algunos que dicen que pues es una adaptación normal ósea y por eso se llega a dar esta déficit de rotación interna. Y la última teoría explica que hay una hipertrofia de los rotadores externos debido a esta carga excéntrica y pues a su vez excéntrica, pero sobre todo, perdón, concéntrica, pero sobre todo a su carga excéntrica. Entonces recuerden, aquí yo tengo al lanzamiento y al momento y esto ya es una posición concéntrica, preparándome para el lanzamiento, pero recuerden que justamente el lanzamiento no se queda solamente en un rango este, de hombro, no sé, a 90 grados, sino que si nosotros observamos a los beisbolistas, alcanzan su máximo haciendo este lanzamiento y llevando al manguito de los rotadores a una contracción excéntrica bastante amplia. Entonces, terminamos por hipertrofiar a esos manguitos de los rotadores y por ende nos llega a dar este déficit de rotación externa. En teoría, lo que deberíamos de hacer es disminuir el tono muscular de los músculos rotadores para poder permitir una mayor rotación interna. La manera más sencilla para poder determinar justamente
Si hay un déficit, es a través de goniometría o a través de alguna aplicación que nos permita justamente medir los rangos de movimiento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es medimos la rotación interna de ambos hombros, de ambos hombros. De preferencia lo hacemos en decúbito supino o abducción a 90 grados. Cuando hacemos la medición, debe de haber una pérdida de 10 grados con respecto al otro lado. Entonces, si de un lado hay 87 grados, como lo vemos aquí, pero del otro lado tenemos 77 o tenemos 75 o tenemos 70 grados, pues ahí estamos viendo que hay una pérdida de rotación interna del lado contralateral y por ende, pues ya podríamos determinarlo. Sin embargo, hay otra todavía manera un poquito más interesante, digamos, de medirlo, con la finalidad de justamente poder determinar exactamente si hay un déficit de rotación en general, y sobre todo de rotación interna. Vamos a sumar ambas rotaciones, tanto la interna como la externa, en ambos hombros. Y si hay una diferencia mayor de 10 grados, pues se considera que hay un déficit de rotación interna, ¿no? Esto va a variar, esta sumatoria de rotación interna más externa va a variar. En teoría deberíamos de saber que deberían de ser 180 grados, pero hay ocasiones en las que es normal hasta obtener 135 grados. Es por eso que es importante valorar la articulación del hombro propia del paciente, medir sus rangos del movimiento propios del paciente y no irnos sobre escalas o no irnos sobre lo que nos dice la teoría del libro, ¿no? La teoría del libro nos dice que de rotación interna tenemos 80, 90 grados, algunos 70. Entonces, en teoría, tendrían que sumar aproximadamente 130 grados, 100, 140. eh, pero pues como lo vamos a medir justamente con lo que son los grados propios del paciente, vamos a obtener una medición todavía mucho más individualizada y mucho más precisa. Entonces está bastante sencillo, solamente sumamos rotaciones internas y externas y si hay una diferencia de 10 grados, pues es considerado un GIR. Por ejemplo, si del lado derecho, el hombro derecho tengo 160 grados, pero del lado izquierdo tengo 150, 145 grados, pues el hombro izquierdo tiene justamente un GIR. Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos al poder hacer esta sumatoria, que yo creo que sería lo mejor. Y la verdad es que está bastante sencillo. No hay más pruebas que tengamos que hacer para detectar un déficit de rotación interna, lo cual está excelente, ¿no? O sea, no tenemos que aprender toda esta batería de pruebas. Y por último, creo que no vimos del test de Fulken. El test de Fulken es bastante sencillo, en el cual le pedimos al paciente que lleve los hombros a unos 90 grados de flexión y de ahí vamos a buscar que haya una abducción escapular o que el húmero se encuentre en alineación con la escápula para que sea justamente sobre ese plano y podamos detectar mucho mejor el test. Entonces, en el test de Fulken, lata llena, le vamos a pedir a nuestro paciente que sus pulgares estén hacia arriba, como si tuviera justamente una lata llena, y le vamos a aplicar resistencia hacia abajo y él tiene que resistir hacia arriba. Va a ser positivo si hay dolor. Entonces, bueno, es eso. Ahora, vamos otra vez a hacer nuestra recapitulación por fin de hombro y con eso terminamos. Hacemos lata vacía, hacemos el test de NIR, que viene siendo hacemos Hawkins, hacemos el test de aprehensión y dependiendo, ya saben, si todo esto me da positivo, pinzamiento externo. En este caso, si encuentro negativos y positivos, puede ser un pinzamiento póstero superior. Hago el test de recolocación, que es otra vez como el de aprehensión, solamente rotación externa, recolocaciones comprimo y liberación, libero. En el caso de recolocación, si es positivo,
me va a estar indicando una lesión de pinzamientos secundarios, ¿ven? Y si es negativo, pues me va a estar indicando una situación de pinzamiento primaria. Recuerden que cuando ya tengo todos estos test positivos, realmente yo me puedo saltar el test de recolocación. O sea, casi es seguro que te puedes pasar al test de lata llena, que es este, y de manera casi obligatoria te va a decir que que el problema de los pinzamientos o la sintomatología más bien de los pinzamientos está provocada por una patología propia del manguito de los rotadores. Aunque bueno, esto es de nuevo, esto es la teoría, ¿ok? Y se ve muy bonito el diagrama y dices, no, pues con esto ya la hago. Sin embargo, en la práctica clínica va a ser más complicado. Y en ocasiones puede ser que lata vacía te dé positivo, NIR te dé negativo y te dé dolor aún así anterior. Al final de cuentas tenemos que recordar que nuestra historia clínica debe de ser bueno, no, tenemos de realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis para poder seguir correlacionando los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, habrá curiosamente, ciertos test que te van a dar positivos y tal vez no sea propiamente una lesión del manguito de los rotadores. Entonces vas a tener que descartar. Entonces, para poder descartar eh, otras patologías, vas a tener que usar otros test. Entonces, hay un análisis bastante interesante, bueno, una manera de razonamiento clínico, en el cual nos dice que debemos de trabajar no sobre buscar qué patología, o sea, no buscas cuál es la patología, sino descartas. Y eso, aunque pareciera como muy complicado, es es una de las maneras de que se llega al razonamiento. Entonces, haces, por ejemplo, yo lo que hago en práctica clínica es hago test de lata vacía, hago NIR y hago Hawkins. Por lo general, esos tres. Si alguno me dio negativo o NIR, no, sí, NIR me dio negativo, pero el paciente refiere dolor anterior, hago la tallena, pero también hago el test de SAT. Si el test de SAT, que es el de asistencia escapular, me da positivo, pues bueno, hago otro para confirmar, bueno, hago otro para descartar si es justamente una disquinesia escapular, y así hago al menos uno de cada uno para ir quitando patologías y quedarme con la teoría más acertada. Además, algo muy importante, a pesar de que este diagrama pues te llega a diferenciar, no, pues esto es por patología del manguito, disquinesia, inestabilidad, etcétera. Recuerden que pueden coexistir diferentes entidades patológicas, entonces puede ser que haya un manguito de los rotadores lesionado con una disquinesia escapular, o manguito de los rotadores con una instabilidad, o manguito de los rotadores más una lesión en SLAP, o manguito más esto. Entonces recuerden que a pesar, este solamente es un esquema, y es un esquema que definitivamente nos ayuda a visualizar cuál es, cómo deberíamos de guiarnos. Sin embargo, no debemos de irnos con la finta de que nos va a dar exactamente como está todo aquí bien marcadito. Siempre en la práctica clínica va a pasar de que no nos van a salir tal vez los tests como quisiéramos, pero al final esto es una guía excelente que nosotros tenemos para poder valorar al hombro. Entonces, vamos a ver ahora más adelante justamente cómo valorar ese hombro, pero de manera, bueno, no valorar propiamente el hombro, pero vamos a ver ciertos tests que van a estar involucrados en la valoración del deportista. Y son tests que hay que tener cuidado porque si obviamente el paciente tiene dolor propiamente en alguna articulación, se dificulta, pero son test de valoración funcional. Estos test que acabamos de ver son test ortopédicos y sería ver ahora test de valoración funcional, pero eso ya lo estaríamos viendo en nuestra siguiente clase. Sin más, me despido y ya saben, si tienen dudas, contáctenme. No duden en saber que estoy a sus órdenes para resolver
cualquier duda que tengan. Nos vemos, hasta luego.